Se me bajó el azúcar. ¿Han oído ustedes esta expresión, ya sea en carne propia o con algún amigo o familia? Pero ¿por qué se me baja el azúcar? Precisamente de esto vamos a hablar con la doctora Helen Montiel. Ella es endocrinólogo. Doctora, muy buenos días. Bienvenida al programa. Buenos días. Doctora, ¿por qué se me baja el azúcar? Bueno, hay muchos factores. Definitivamente la principal causa son medicamentos. Entonces, cuando nosotros tenemos el diagnóstico de ser diabéticos y estamos utilizando ciertos tipos de medicamentos, por ejemplo las insulinas o algunos medicamentos dentro del grupo de las sulfonilureas, podemos experimentar que la glicemia se nos baje. Entonces, en este caso, por ejemplo, es importante que tengamos un orden en la alimentación y es importante que los medicamentos sean administrados en el momento correcto, ¿verdad? Pero hay otras causas también cuando no somos diabéticos y tenemos manifestaciones de glicemias bajas, ¿verdad? Que ahorita vamos a hablar de los síntomas en sí, pero que se presentan en pacientes que no son diabéticos. Entonces, ahí también hay que hacer algún tipo de estudio para verificar si realmente es algo meramente fisiológico o no patológico, como le llamamos nosotros, o si hay algo más detrás de todos esos síntomas que el paciente está experimentando. Ahora, doctor, en general, ¿verdad? Cuando cualquiera de nosotros, sin ser diabéticos, se nos baja ese azúcar, ¿qué es lo que experimentamos? ¿Cuál es, verdad, la sensación? Claro, aquí incluyen bastante pues la participación de diferentes hormonas, principalmente las catecolaminas de forma inicial, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar que el paciente tiene taquicardia, sudoración fría, temblor de manos, el paciente siente una sensación de hambre y a veces hasta, dependiendo de la intensidad, hasta de muerte inminente, ¿verdad? Que le llamamos nosotros. Entonces sí, básicamente eso y debilidad, ¿verdad? Y a veces si el paciente no logra controlarlo a tiempo, puede tener lo que nosotros llamamos un desvanecimiento o una lipotimia, ¿verdad? Que a veces eso sí puede manifestarse. Ahora, cuando experimentamos esto y estamos con alguna persona rodeados, lo primero que hacen es decirnos, bueno, te doy un confite para que se te suba el azúcar. ¿Esto es correcto? Digamos que la práctica de dar el confite hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si el paciente no está consciente, ¿verdad? Y tenemos alguna pérdida de esa conciencia, entonces no va a tener la facilidad de masticar, por decirlo así. Entonces lo que se recomienda es un vasito, ¿verdad? De jugo de naranja a la mitad, por ejemplo, o cualquier fresco que tenga azúcar ya disuelto. Entonces la mitad de ese vasito se le da al paciente para que él pueda tragarlo de una manera más fácil o deglutirlo, ¿verdad? Y así poder absorberlo, porque el confite, los caramelos, cosas que utilizan los pacientes muchas veces más bien dura mucho y entonces ese efecto de la hipoglicemia se extiende y genera más estrés entre los familiares y estrés en el paciente. ¿Por qué? Porque no lo está resolviendo de una manera rápida. Al cambio, si vamos a dar a un paciente el azúcar disuelto, se puede absorber y facilita de esta manera la recuperación de esa hipoglicemia. La hipoglicemia siempre, ¿verdad? Por definición son 70 miligramos por decilitro, de ahí pues para abajo. Entonces si el paciente pues es conocido diabético, tiene el acceso a un glucómetro, lo ideal es tomar la glicemia e identificarlo, porque pueden ser manifestaciones de otro tipo de situaciones, ¿verdad? Pero si definitivamente el paciente no es diabético y está teniendo esas manifestaciones, que dentro de este grupo las más frecuentes son las que ocurren después de que comemos, más o menos a las 2 horas, más que todo después de un pico, digamos, de haber comido mucho dulce o de haber comido algo copioso, entonces hay una liberación muy rápida de insulina que lógicamente absorbe esa glucosa de ese alimento, pero quedó insulina circulante, entonces sigue absorbiendo lo que quedó. Entonces el paciente tiene lo que nosotros llamamos una hipoglicemia reactiva, que al final no son patológicas, pero sí le dicen a uno que tiene que comer por lo menos cada 2 o 3 horas, que son las recomendaciones nutricionales que se dan, ¿verdad? Ahora, doctora, paralelo a eso, porque hay gente que pregunta, por ejemplo, si le doy una cucharadita de miel de abeja, o incluso hay personas que disuelven un poquito de azúcar en un vaso de agua. Sí, si el paciente no tiene ninguna enfermedad de fondo, no es diabético, no hay tanto problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no importa en este caso la cantidad de azúcar que le demos, siempre va a tener su disposición de insulina para absorber. El punto está cuando ocurre en un paciente diabético. ¿Y si es diabético, esas dos prácticas estarían incorrectas? No es lo ideal. Si solo eso es lo que tengo que recurrir, ¿verdad? Claro, no puedo decir que es incorrecto, pero lo ideal es que ya el paciente que es diabético esté preparado, tenga su juguito. Nosotros le decimos que ojalá de los pequeñitos, que los tenga, que sea medio jugo de naranja y se utilice la regla de los 15. ¿Qué es eso? Bueno, el paciente, esos son 15 gramos más o menos de azúcar, se toma su medio vaso de jugo de naranja, por ejemplo, espera 15 minutos, se vuelve a hacer la glicemia. Si la glicemia está por debajo de 70,
todavía se tome la siguiente 15 gramos de glucosa, que es la siguiente mitad del jugo que le quedó, ¿verdad? Y se vuelve a tomar la glicemia 15 minutos después. Bien, ahora personas que no son diabéticas, no están diagnosticadas, pero que ya de repente es repetitivo el hecho de que se les baje el azúcar. ¿Podría estar indicando, podría ser un síntoma de algún padecimiento, doctora? Por supuesto. De hecho, hay padecimientos propiamente pancreáticos, ¿verdad? Ya estamos hablando de tumores, en este caso insulinomas, que pueden manifestarse con hipoglicemias severas, todas las manifestaciones que dijimos anteriormente, y hasta pérdida de la conciencia. Y si la glicemia llega a bajar tanto, pueden tener esos síntomas de convulsiones importantes, ¿verdad? En ese caso. Y es importante recurrir al médico, ¿para qué? Para evaluar glicemias propiamente y evaluar cómo están las hormonas contrarreguladoras en momentos tan importantes de esta hipoglicemia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros normalmente cuando tenemos glicemias bajitas y decimos, uy, tengo hambre, ya automáticamente hay hormonas que nos están ayudando a poder recuperar esa glicemia que nos hace falta. Entonces el hígado entra a funcionar y produce glucosa, ¿verdad? Pero cuando esta glucosa no es suficiente, porque tenemos insulinas muy altas, sobrepasa esa necesidad, entonces empezamos a tener esas manifestaciones y tumores como el insulinoma, pues va a tener ese problema de que va a liberar esa insulina constantemente, independientemente si comamos o no comamos, ¿verdad? Pero entonces ahí es donde entra el médico, idealmente un endocrinólogo, ¿verdad? Para que haga todos los estudios, primero descarte patologías frecuentes, por ejemplo las hipoglicemias reactivas, y posteriormente, dependiendo de los síntomas que el paciente manifieste, empieza a hacer algunos test que nosotros hacemos para identificar si efectivamente estamos hablando de un tumor, en este caso a nivel pancreático. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por toda esta información y por haber venido a compartir con nosotros esta mañana. Con mucho gusto, muchas gracias. Que pase un feliz día, doctora. Igual. Nosotros continuamos con más noticias y novedades. Vicente.